Hoy les voy a contar una historia que es la vida misma, con todo lo que trae, luz, amor, esperanza, pero también dolor, pérdida y ese vacío que te deja sin palabras. Esta historia es de Piedad Bonet, una madre y su hijo Daniel, una historia que nos enseña sobre la vida y sobre esa parte oscura de la mente que a veces no sabemos cómo enfrentar, la depresión. Daniel nació en una mañana luminosa de mayo. Su madre lo recuerda como un bebé tranquilo, con esos ojos enormes y oscuros que parecían observarlo todo. Era como si desde el primer día quisiera entender el mundo entero. Piedad siempre cuenta que Daniel no fue un niño común, no porque fuera serio o extraño, sino porque tenía una sensibilidad que lo hacía distinto. Podía pasar largos ratos mirando las nubes como si en ellas encontrara historias secretas. A los 5 años ya hacía preguntas difíciles. Mamá, ¿por qué la gente se muere? Mamá, ¿a dónde se va la mente cuando dormimos? No eran típicas preguntas infantiles. Daniel quería respuestas profundas y cuando no las encontraba inventaba las suyas. Recuerdo que una vez, con apenas 5 años, me jaló de la mano para que viera una mariposa. No era una mariposa cualquiera, decía él, era la más importante. Se quedó observándola hasta que él alzó el vuelo y entonces con la voz más seria del mundo me dijo, mamá, las cosas bonitas duran poco, por eso hay que mirarlas bien. Desde pequeño mostró amor por el dibujo. Le fascinaba tomar un lápiz y perderse en el papel. Podía pasar horas dibujando mundos inventados, criaturas extrañas, caras llenas de expresión. En el colegio, Daniel se destacaba por su inteligencia. No era el más aplicado en todas las materias, pero cuando algo le interesaba, se obsesionaba. Se quedaba leyendo hasta la madrugada, libros que a otros les parecía aburridos. Mientras sus compañeros hablaban de fiestas y deportes, él prefería conversar sobre filosofía, sobre arte o simplemente quedarse en silencio observando. A veces parecía feliz, otras una sombra se cruzaba por su mirada. Se quedaba callado, ausente, como si estuviera en otro lugar. Piedad lo notaba, pero pensaba que esas cosas eran de los adolescentes. En esos años comenzó a escribir pequeños textos, historias cortas, reflexiones, incluso poemas. Eran intensos, con una carga emocional que sorprendía para su edad. Al llegar a la universidad, Daniel escogió estudiar filosofía y letras, y más adelante se sumergió en el mundo de la pintura. Pronto la pintura empezó a ganarle espacio. Su cuarto se llenó de lienzos, pinceles, frascos de pintura. El, o- el o- el olor del óleo era parte de la casa. Pintaba de madrugada con música suave y a veces en completo silencio. Para él un cuadro no era solo una imagen, era una emoción congelada, un recuerdo, un grito. A veces Piedad entraba a su cuarto y lo veía pintando con lágrimas en los ojos. Cuando le preguntaba qué le pasaba, él le contestaba, estoy sacando algo que me pesa. Para él el arte no era un hobby, era un lenguaje. En cada trazo dejaba un pedazo de sí mismo. Sus cuadros no eran solo imágenes, eran emociones convertidas en color. Pero el arte también le servía como refugio, un lugar donde podía esconder lo que sentía sin tener que explicarlo con palabras. Fue en esa época cuando Piedad empezó a notar con más claridad que había algo que lo inquietaba. Había días en que no quería salir de la cama, momentos en los que pasó eh, acostado todo el día, el peso de la vida parecía demasiado grande para ir. Fueron esos años cuando la sombra empezó a notarse más. Había días en el que Daniel no quería hablar con nadie, otros que parecían no encontrar sentido a nada. Después de varios episodios de tristeza profunda, decidieron buscar ayuda médica. Las consultas médicas llegaron, los diagnósticos también, depresión. Piedad lo acompañó en terapias, en tratamientos, a veces había mejoras
y ella respiraba como más aliviada, pero luego la sombra volvía más densa, más fría. La depresión no era tristeza, es como vivir en una habitación sin ventanas, aunque afuera brille el sol. Una enfermedad que no se ve en radiografías, que no se cura con una pastilla mágica. Una enfermedad que puede estar escondida detrás de una sonrisa. Tiempo después, Daniel decidió irse a México a estudiar un posgrado en arte. Parecía ilusionado, lleno de proyectos. Piedad lo despidió con un abrazo largo y la esperanza de que esto cambiaría, le daría un nuevo aire. Eh, en México, Daniel conoció gente nueva, pintó, expuso su trabajo, pero también había días en que desaparecía de las redes, no respondía a llamadas y se encerraba en sí mismo. Un día el teléfono sonó, era una llamada desde México. Piedad sintió un presentimiento en el estómago, uno de esos que avisan que algo no está bien. La voz al otro lado le dijo palabras que toda madre teme escuchar. Daniel se quitó la vida. Todo se volvió borroso, el aire le faltó, el mundo dejó de tener sentido. No hubo carta de despedida, no hubo explicación, solo el silencio, un silencio tan profundo que parecía gritar. Las preguntas la perseguían. ¿Qué más pude haber hecho? ¿Por qué no lo vi venir? ¿En qué momento se rindió? Piedad aterriza en Ciudad de México con el corazón apretado. No es un viaje de turismo ni de trabajo. Es un viaje para entrar en la última escena de la vida de su hijo. El aire caliente y seco del aeropuerto la golpea, pero lo que realmente la ahoga es la certeza de que Daniel ya no está esperándola. La recibe un amigo cercano de Daniel. Ella intenta sonreír por cortesía, pero siente que su cara es de piedra. Desde el aeropuerto hasta el departamento de su hijo, cada calle, cada semáforo, cada vendedor ambulante es invisible para ella. El mundo sigue, pero su vida está detenida. Cuando abre la puerta del apartamento, el olor la golpea. Es el olor de Daniel. Ese aroma mezcla de jabón, pintura seca y un leve toque de incienso barato. El departamento es pequeño, pero está lleno de vida, o lo estuvo. Hay libros abiertos en la mesa, una taza de café con restos secos, pinceles que todavía guardan colores vivos. En la cama su chaqueta favorita está doblada como si fuera a ponérsela en cualquier momento. Piedad se queda ahí, de pie, sin tocar nada. Cada objeto parece un testigo silencioso de una historia que se rompió demasiado pronto. Y entonces se sienta en la cama y por primera vez desde que recibió la noticia llora. Llora hasta que las lágrimas le dejan un sabor metálico en la boca. En los días siguientes, Piedad se dedica a buscar respuestas. Abre cajones, revisa libretas, se sumerge en el correo electrónico de su hijo, en sus redes sociales. Cada palabra, cada frase que encuentra es como un puñal y un abrazo al mismo tiempo. En un cuaderno negro casi escondido bajo otros papeles, descubre algo que la sacude, fragmentos de pensamientos escritos con letra temblorosa. Daniel habla de sentirse atrapado, de una sombra que lo sigue, de noches en las que el insomnio es como un grito silencioso. Hay frases que parecen poesía, pero en el fondo son gritos de auxilio. Una de ellas dice, no soy capaz de seguir, no hay lugar donde quepa, no hay lugar donde el ruido pare. Piedad cierra el cuaderno y lo abraza contra su pecho. Siente que las palabras de su hijo no solo son un adiós, sino un mapa de su dolor. Comprende que Daniel llevaba años conviviendo con una bestia invisible que lo devoraba poco a poco. Cada noche Piedad duerme en el apartamento, o más bien intenta dormir. A veces se queda sentada en la sala imaginando que Daniel entra por la puerta, cansado pero sonriente, preguntándole qué hace ahí. Otras veces le habla en voz alta, como si la pudiera escuchar.
Hijo, ¿por qué no me dijiste que era tan grande tu dolor? ¿Por qué no me dejaste cargarlo contigo? No hay respuesta, solo el silencio y el ruido distante de la ciudad. En un momento, mientras mira por la ventana, se acuerda de una llamada que tuvieron meses antes. Daniel había hablado poco, pero en su voz había una fragilidad que ella no supo interpretar. Ahora esas pausas largas, esas palabras cortas, se convierten en pistas que antes pasaron desapercibidas. Y Piedad se culpa por no haber sabido leer el idioma secreto de la depresión. Llega el día en que debe arreglar los trámites para traer el cuerpo de Daniel a Colombia. Piedad lo hace todo en modo automático. Firma papeles, responde preguntas, asiente con la cabeza. Pero por dentro siente que cada trámite es una manera cruel de aceptar lo que pasó. Cuando finalmente ve el féretro, el aire se le corta. No puede tocarlo, no puede imaginar a su hijo ahí dentro. Para ella, Daniel sigue siendo el niño que corría en el parque con una sonrisa llena de luz. En la funeraria, un empleado le pregunta si quiere verlo por última vez. Piedad duda y al final dice que no. Prefiere guardarlo en la memoria vivo, con sus ojos claros y su sonrisa irónica. La imagen de su hijo muerto sería una herida que no podría borrar. El vuelo de regreso a Colombia es el más largo de su vida. Afuera las nubes parecen montañas de algodón, pero adentro de ellas solo hay un vacío. Mira por la ventanilla y piensa que en algún lugar entre esas nubes está Daniel, no su cuerpo, sino algo más, algo que no sabe nombrar. Al llegar, la familia la abraza, pero ella siente que está detrás de un vidrio. Escucha las voces, siente las manos que la aprietan, pero no logra conectar con nada. Todo le parece ajeno. En la casa encuentra las fotos de Daniel en cada rincón. Una de niño en la playa, otra del día de su graduación, otra pintando en su taller. Cada imagen es un recordatorio de que el tiempo no se detuvo en la vida. O sea, no se detuvo en la vida de todos, excepto en la suya. Pero con el tiempo entendió que la depresión es una enfermedad, que el amor ayuda, pero a veces no es suficiente para salvar. Hoy Piedad sigue recordando a Daniel en cada palabra, en cada página, en cada instante. Ella aprendió que la ausencia no se supera, pero se aprende a vivir con ella, y que la mejor forma de honrar a quienes amamos es hablar de ellos, recordarlos y luchar para que nadie más sufra en silencio lo que Daniel sufrió. Porque hay dolores que simplemente no tienen nombre. Piedad Bonet escribió el libro Lo que no tiene nombre, como un acto de amor y de valentía, para recordar a su hijo, para darle voz, para que otros no sientan que están solos. Lo que no tiene nombre nos recuerda que hay que hablar de salud mental, escuchar sin juzgar y acompañar con paciencia. Daniel ya no está, pero vive en cada palabra, en cada pintura, en cada persona que se atreve a contar su historia. Hay dolores que no se pueden explicar, dolor que no cabe en una palabra. Es un abrazo, ni no cabe en cada palabra, ni en un abrazo, ni en una lágrima. Dolor que por más que quieran nombrar, no tiene nombre, porque es tan grande que el lenguaje queda corto. Esta historia no busca lecciones, sino abrir un corazón roto para que otros entiendan que detrás de una sonrisa puede esconderse una batalla silenciosa.